Vamos a comentar un tema que nos ha pedido bastante gente por mensajes privados, el tema de los cambios de nombres, que me parece un tema muy interesante, que ha ido teniendo Donosti a lo largo del tiempo, de los cambios de nombres de las calles, me refiero. Cambios de régimen, monarquía, dictadura, república, han sufrido cambios y son interesantes de ver los que se han mantenido, los que se han quedado. Sí, ¿Cuál? además los que ya cumplimos años, pues claro, tenemos en nuestro disco duro nombres de calles que ahora pues están cambiados, que también se cambiaron, probablemente, no, seguro, se cambiaron cuando nosotros habíamos nacido, pues igual se habían cambiado recientemente. Hay calles que han sufrido muchos cambios. La calle Arrasate, Por ¿no? ejemplo, la calle Arrasate. La calle Arrasate es la que más cambios ha no se tenido. llamaba calle Arrasate cuando se creó el ensanche, el primer ensanche. Hasta la Catedral de Buen Pastor se puede entender que es el primer ensanche donostiarra, ¿no? Desde el Boulevard, ¿no? Sin tener en cuenta el ensanche oriental, que luego hablaremos. Entonces, ese primer ensanche del Boulevard a la avenida, los nombres no han variado porque tuvieron la agudeza los que decidieron ponerle los nombres, pues poner personas neutras que no tenían ningún tipo de filiación, ¿no? Y entonces pues nos encontramos pues ¿Te eso. refieres a Garibay? Claro, Garibay, por ejemplo, es de 1500 y pico. Churruca, Legazpi, Peña Florida también, en honor del conde de Peña Florida. Oquendo. Oquendo, claro, todas Todas esas se han mantenido. se han mantenido absolutamente todas. Pero Antonio Oquendo pues, fue un gran almirante. Luego Idiáquez pues, fue el prohombre guipuzcoano, que fue el que impulsó la sociedad guipuzcoana. Bueno, gracias a él pues, tenemos el Museo de San Telmo, por ejemplo, entre otras obras. Luego la calle Bengoechea. Pues la calle Bengoechea tiene ese nombre en honor a Ambrosio de Bengoechea, que era un escultor muy importante del siglo XVI, renacentista, que hacía pues, unos retablos espléndidos. Era discípulo de Juan de Anchieta y era muy bueno, muy bueno. Tenemos un magnífico ejemplo en la iglesia de San Vicente. Peñaflorida por el conde de Peñaflorida, Andía por otro prócer, Tolosarra, que se apellidaba Andía, y esos no han cambiado. Desde el principio son exactamente los nombres que se... entonces, la frontera de la calle a partir de la cual sí que empezaron este trasiego de cambios fue la Avenida de la Libertad, ¿no? Sí, porque la Avenida de la Libertad, en un principio, cuando no existía el ensanche, pues era el Camino Real que transcurría por esa zona y que pasaba cerca de San Sebastián, pero que estaba fuera de lo que eran las murallas. Luego ya, en el momento que se derribaron las murallas, es cuando se le puso a esa arteria principal, se le llamó la Avenida de la Reina, en honor a Isabel II, que fue la que impulsó el derribo de las murallas que había en el Boulevard. ¿Y qué ocurrió? Que Isabel II en 1868 dejó de ser reina de España y entró la Primera República. Y con la Primera República pasó a llamarse Avenida de la Libertad, a partir de 1868. Y luego, en cuanto se instauró el régimen franquista, el nombre que tuvo fue el de Avenida de España. Ese nombre se cambió otra vez y se recuperó el de Avenida de la Libertad en 1975, una vez que ya se instauró el primer ayuntamiento democrático. En la calle Arrasate hemos comentado los nombres. La calle Arrasate también es otra que bate récords en cuanto a nombre. Empezó siendo... el Camino del Príncipe, ¿no? La calle del Príncipe. La calle del Príncipe. Su primer nombre fue la calle del Príncipe, cuando se hizo y se ordenó el ensanche en esa zona. Luego, en la época de la República, pasó a llamarse la calle de Pi y Margal. Posteriormente, en la época de Franco, se llamó calle Hermanos Iturrino, que es el nombre con el cual nosotros hemos... Eso yo lo he visto en infinidad de notas simples que aparecen en los antiguos nombres, aparece Hermanos Iturrino. Claro, hubo el cambio de nombre. Y ahora en estos momentos, ya desde 1975 también, pasó a llamarse la calle Arrasate. En ese tramo de la avenida hacia la catedral también hay otros nombres que siguen también recordando a gente ilustre guipuzcoana, como Juan de Echaide, que fue un gran navegante también. Bueno, se le atribuyó el descubrimiento de Terranova, aunque luego, por lo visto, no fue él el que descubrió Terranova, pero hizo muchos viajes a Terranova. Luego, claro, tienes nombres ya de poblaciones como Vergara, Guetaria. La calle Loyola, todo el mundo la llama calle Loyola, pero en realidad es la calle de San Ignacio de Loyola. Ese es el nombre completo de la calle. Y luego está la calle Urbieta, que mucha gente no sabe lo que es el origen de ese nombre, porque es el nombre de una persona, el apellido de una persona, de Hernani. Fue un militar, ¿no? Pues, sí, fue un militar que luchó en Italia y en la batalla de Pavía
fue uno de los 3 que apresaron a Francisco I de Francia. Anda. En la batalla de Pavía pasó una cosa muy curiosa, porque no es normal que un rey se involucre tanto en una batalla como para estar ahí en pleno fregado de la batalla. Francisco I algo hizo mal, el caso es que entre un tal Pita da Veiga, gallego, Urbieta, de Hernani y otro, Dávila, Granada, le pusieron las espadas porque por lo visto se cayó el caballo Francisco I y lo iban a matar, hasta que se dieron cuenta que aquella coraza y aquellas vestimentas y aquel caballo no eran de un jinete normal. Se dieron cuenta que era el rey de Francia y no le mataron. Y estuvo preso por parte de Carlos I. Siempre me había interesado la calle Urbieta porque tenía Pues ese ese es nombre. el nombre. Por eso hay en muchas poblaciones guipuzcoanas que existe el nombre de Urbieta, pues porque fue uno de los militares del siglo XVI. Bueno, él fue un soldado que tuvo esa fortuna de apresar a todo un rey. Y luego, San Martín, ¿por qué es San Martín? Todas las que son de santos vienen por alguna existencia previa de algún convento o alguna ermita. La ermita de San Martín, el convento de San Bartolomé, la calle San Lorenzo por lo mismo, la calle San Juan también, porque había una hornacina pues, con el santo de San Juan. En que todas las calles que tienen el nombre de San Juan, o es que había una hornacina o alguna figura de algún santo, o había en esa calle existía un convento de ese nombre, ¿no? San Marcial además también evoca a todas las batallas que se han librado ahí en el monte de San Marcial de Irún. Luego, en ese tramo, entre la avenida y la Catedral del Buen Pastor, tenemos a Alfonso VIII, que Alfonso VIII fue el rey de Castilla que incorporó las provincias de Guipúzcoa y de Álava, las incorporó al reino de Castilla. Porque en aquella época solamente pertenecía el señorío de Vizcaya a Castilla, pero tanto Guipúzcoa como Álava pertenecían a Navarra. El famoso Sancho el Fuerte no estaba donde tenía que estar en ese momento y Alfonso VIII entró en Guipúzcoa y en Álava e incorporó Guipúzcoa y Álava a Castilla. Y a partir de ese momento pues fuimos castellanos. Y ahí Sancho el Fuerte, ¿por qué estaba en Sevilla? Estaba de instructor militar en Sevilla y vino con muchísimo dinero porque el emir de Sevilla le colmó de cantidad de bienes, pero se quedó sin Guipúzcoa. Por culpa de él no somos navarros, si no seríamos navarros en estos momentos. Por eso es que se fue a Sevilla perdió su sitio. Ah, pues igual Oye, es eso. Sí. Buen punto, ¿eh? Sí, eso no, Puede ser. Pero nosotros en otros momentos Perdió su podríamos ser trono. perfectamente navarros y no somos navarros pues por culpa de Sancho el Fuerte, que no estaba en Navarra, sino que estaba por ahí guerreando para algún emir de la zona de Andalucía. Luego hay otro rey navarro, un rey navarro como Sancho el Sabio, que tiene una calle muy importante, que es la arteria principal de lo que es el inicio Padre de Sancho el Fuerte, ¿no? Sancho el Sabio era el padre de Sancho el Fuerte y fue el que otorgó la Carta a Puebla, el fuero de San Sebastián, por el cual se desarrolló y se empezó a construir pues, toda la zona de murallas, el puerto, claro, porque Navarra los únicos puertos que podía utilizar eran los 3 puertos, que eran el de Hondarribia, el de Pasajes y el de Donosti. Luego tenemos en la parte vieja, uno de los más sonados es la calle 31 de agosto, que conmemora el incendio que hubo aquí cuando entraron las tropas anglo-portuguesas, pero que antes se llamaba Calle de la Trinidad. Calle de la Trinidad. Que ahora lo mantiene la plaza. Por eso la Plaza de la Trinidad se llama todavía la Plaza de la Trinidad, Calle de la pero Trinidad. la calle que pasaba al lado era la calle de Trinidad y ahora es la calle 31 de agosto porque fue en esa fecha cuando se produjo el asalto. Otra interesante es Fermín Calvetón. Fermín Calvetón, ¿por qué se llama? Fermín Calvetón, ahí nació Fermín Calvetón, en esa calle, que se llamaba la calle de Puyuelo, que además es un nombre que viene de francés, porque Puyuelo es de Puy, son unas alturas que existen habría probablemente algún repechón desde la zona del río, que subiría por ahí, una calle que no se parecía en nada a lo que es ahora Fermín Calvetón. ¿Y este Fermín Calvetón quién fue? Este fue un hombre muy, muy importante. Era de una familia de origen francés, lo que es el Calvetó. Pero bueno, el caso es que era una familia importante de ahí, de la parte vieja. Y llegó a ser diplomático, llegó a ser ministro. No fue alcalde de Donosti, pero claro, luego el ayuntamiento cuando murió le puso su nombre a la calle que el pobre Fermín Calvetón, si ahora pasa por ahí, ni la reconocerá, ¿no? Por la cantidad de bares que hay. Pero ahí es donde nació. Y existe una placa en la calle Fermín Calvetón, en la casa en la que nació Fermín.